Buenas tardes tengan todos los presentes. Siendo las 18 horas con 42 minutos del día viernes 11 de febrero del año 2022, nos encontramos constituidos en la sala número 1 del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Acapulco de Juárez Guerrero, para llevar a cabo la audiencia de juicio oral en su fase de alegatos de clausura dentro de la causa penal 65/2020 que se inició en contra de José Luis Tepeca Tlaixco, acusado por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia, utilizar vehículos con apariencia de las instituciones de seguridad pública, utilizar credenciales de identificación falsificadas con agravante y usurpación de funciones públicas. Se solicita a los asistentes, en términos de los artículos 53 y 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Asimismo, se advierte que el retraso de la presente audiencia es debido a que se encontraba celebrándose diversa de la causa penal 351/2020, la cual finalizó a las 18 horas con 24 minutos y es el motivo del retraso. Por último, solicito a los asistentes ponernos de pie para recibir al juez Crescencio Contreras Martínez. Sentados, por favor. Gracias. Muy bien. Con los datos ya proporcionados por la auxiliar de sala, declaramos abierta la presente audiencia. En esta tesitura procede a la indivelación de las mismas. En primer término por la Fiscalía, ¿quién nos acompaña? Buenas tardes, su señoría, y buenas tardes a todos los presentes. Antonio Ruano Salgado, Ministerio Público Federal, con datos de identificación ya previamente proporcionados, y me acompaña. Buenas tardes a todos. Licenciado Eduardo Camacho Fraga, Ministerio Público Federal, con datos ya proporcionados, me acompaña. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a todos. El de la voz, licenciado Carlos Bravo Corona, en mi carácter de Ministerio Público Federal, con datos previamente registrados ante este órgano judicial. Muy bien. Por lo que hace la defensa. Gracias, buenas tardes. Comparece ante usted, señoría, Jesús Medina Cigarro, en calidad de defensor particular. Y en este momento me acompaña. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a todos los presentes. Comparece como defensor particular el licenciado José Antonio Zamora Marcelino, con datos debidamente proporcionados a la administración de este tribunal. Muy bien. Por lo que hace el acusado. Buenas tardes a todos. El imputado José Luis Tepeca Tlaixco. Muy bien, José Luis. En audiencias previas será informado de sus derechos constitucionales y legales que le asisten. ¿Tendría alguna duda de ello? Ninguna, su señoría. Perfecto. En esa tesitura, con base en el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues voy a ceder el uso de la voz a las partes para que expongan sus alegatos de clausura prácticamente. En primer momento, pues será el Ministerio Público, con posterioridad el defensor, y para que después hagan su posibilidad de replicar y duplicar, por favor. Adelante. Sí, señor, muy amable, gracias. Con fundamento en el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía de la Federación procede a emitir sus alegatos de clausura, dado que después de haber desahogado los órganos de prueba a cargo de la Fiscalía, se demostró y cumplió la promesa ante usted como tribunal de enjuiciamiento que no existe alguna duda razonable que el acusado José Luis Tepeca Tlaixco, el día 19 de febrero del 2020 a las 14:30, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero y Policía Federal Ministerial cuando se encontraba en la calle Aquiles Cerdán en la Colonia Centro, en Acapulco de Juárez Guerrero. Como referencia, en la tienda Coppel, Bahía, cuando se encontraba a bordo y utilizaba el vehículo con apariencia de las instituciones de seguridad pública, es decir, un Pontiac G3 negro con engomados HBF 594A y HDS 314B del Estado de Guerrero, con placas de circulación 01974 con balizado y con las siglas de la Fiscalía General de la República adheridas a las puertas delanteras, escudo nacional mexicano en su medallón, así como la leyenda Servir y Proteger al Pueblo en la parte trasera y cajuela, aunado a que se ostentó y se identificó, es decir, usurpó las funciones
usurpó ser funcionario público sin serlo, es decir, como agente federal, al decir que se encontraba comisionado directamente por el fiscal general de la República, el licenciado Alejandro Gers Manero, utilizando una credencial de identificación falsa, es decir, un gafete con las siglas de la Fiscalía General de la República y la leyenda FGR, credencial color blanca con una fotografía con las características del ahora acusado y con el escudo nacional. Todo esto fechado el 10 de enero del 2020 en la Ciudad de México, en donde se acreditaba según el acusado como agente federal, valiéndose de esa identificación para cometer diversos delitos, tal como el de portación de arma de fuego sin licencia, ya que también portó esta arma de fuego tipo pistola marca Raven, calibre .25 auto, matrícula 493786, con su cargador abastecido con un cartucho del mismo calibre. Dando así, señor, y actualizándose los tipos penales siguientes: el utilizar un vehículo con apariencia de la institución de seguridad pública, previsto en el artículo 250 bis 1, fracción cuarta del Código Penal Federal. Usurpación de funciones públicas, previsto en el artículo 250, fracción primera del Código Penal Federal. Portación de arma de fuego sin licencia, artículo 81, en relación al numeral 9, fracción primera de la ley especial. Y el de utilizar credenciales de identificación falsificadas, previsto en el numeral 250 bis 1, fracción segunda, con la agravante del penúltimo párrafo del referido artículo, esto es, que se realice con el propósito de cometer algún delito, el de portación de arma de fuego. Ilícitos que fueron consumados en términos del artículo 7, fracción primera y segundo, por tratarse de delitos instantáneos con efectos permanentes, 8 y 9 de acción dolosa, y ejecutados conforme al artículo 13, fracción segunda del Código Penal Federal, es decir, como autor material. Ahora bien, adentrándonos al análisis de cada uno de los delitos, este queda demostrado, ya que cada uno de los elementos del tipo penal fueron acreditados y aún más su plena participación en estos delitos. Es decir, como primer punto, la existencia de un vehículo con apariencia de la institución pública, una credencial de servidor público falsa, un arma de fuego sin licencia y una credencial falsificada. Asimismo, todo esto fue utilizado, ese vehículo, sin la autorización por la institución de seguridad pública, tales como el de la Fiscalía General de la República, así como la credencial del servidor público, sin tener ese derecho, que esa arma de fuego también fue portada dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata, y aunado a que se haya utilizado esta credencial falsa para cometerlo. También, señor, no se cuenta con ningún permiso para portar esta arma de fuego por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, no se actualizó que sea un funcionario público de la Fiscalía General de la República como agente federal. Y aunado a esto, que también se atribuyó y realizó funciones de funcionario público, simulando que era un agente federal. Atendiendo a todos estos elementos, es que pudimos escuchar órganos de prueba que desfilaron ante su señoría y narraron de forma clara, precisa y categórica las circunstancias del hecho motivo de la acusación, con lo cual se debe obtener un fallo condenatorio y por ende una sentencia condenatoria. Y esto se demuestra con lo siguiente. Primero que nada, tenemos por lo menos 5 órganos de prueba que hacen este señalamiento directo de cómo se cometió dichos ilícitos. Primero que nada, con la testimonial a cargo de Ana Laura Hernández Morales, quien fue la testigo de hechos, quien refirió en primer momento que el día 18 de febrero del 2020, ella entró a laborar como pasantía al despacho del ahora acusado, el cual se ubica
o se ubicaba en Mocimba, Acapulco de Juárez, Guerrero, quien al realizar una entrevista para realizar esta pasantía, el acusado en primer momento le comenta que es agente federal para la Fiscalía General de la República y que le había enseñado un gafete en donde lo había identificado como funcionario público, por lo que aceptó. La citan al siguiente día para comenzar esta pasantía, y es que el día 19 de febrero del 2020 se quedó de ver a las 8 de la mañana en este despacho, llegando a la hora, y fue que comenzó a ordenar estos expedientes en su despacho. Ya después le dijo que se adelantaron Sanborns, que se iba a inyectar insulina y que él pasó en su vehículo. ¿Cuál vehículo? Es el que está siendo motivo de la acusación, por el cual ella refirió que se encontraba balizado, polarizado, con escudos nacionales, con la leyenda de la Fiscalía General de la República, para que posteriormente se trasladaran al Palacio Nacional, en donde se hace de unos clientes, van a las oficinas de Infonavit, y en dicho trayecto es que le pide si le mostraba el gafete al que tanto hacía ilusión como agente federal, el cual el acusado le enseña este gafete y logra observar que venía una fotografía con las siglas de la Fiscalía General de la República y firmado por la Fiscalía General de la República, con escudos nacionales y demás siglas que según él lo avalaban como funcionario público. Aunado a esto, que tenía un horario de 3 a 9 de la mañana para este servicio federal para la persecución de diversos delitos. Señaló que fue que llegan a estas oficinas, no resuelven nada, vuelven a abordar este vehículo y se trasladan al Coppel Bahía, en donde le pidió que sacara una ficha para un cliente, mandándola además a sacar unas copias de unos documentos. Tomó una llamada de su supuesta esposa, a quien le hizo preguntar su nombre completo, fecha de nacimiento, y a ella también le pidió su nombre y fecha de nacimiento, diciéndole que esos datos eran para darla de alta en un seguro. Todo esto acreditándose con el documento incorporado por este mismo testigo, emitido por Coppel el día 19 de febrero del 2020 a las 13:35 a nombre de José Luis Tepet Tlaisco, con folio y terminación 20401, en donde se logró observar lo que había dicho la testigo, que la habían puesto como beneficiaria con un 50%, aunado que estaba a nombre de Janet Berenice Marín Jiménez, por lo cual fue debidamente incorporado y puesto a la vista de su señoría. Después de que salía de esta sucursal, fue que se adelantó el acusado, subiéndose a su vehículo, ya mencionado, y fue que se acercaron varias camionetas de la policía ministerial y fue que lo detuvieron. Esto es importante porque nos pone en preámbulo para después los testimonios de los órganos de prueba que hacen la detención, es decir, de los elementos de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero y de la Policía Federal Ministerial. Atendiendo a esto, es que Manuel Radilla Noriega y Rogelio González Cruz, quienes en primer momento como policías ministeriales del Estado, refirieron y coincidieron en todo lo manifestado, es decir, que el día 19 de febrero de 2020 se encontraban a bordo de su unidad cuando al circular sobre la avenida Aquiles Cerdán, Colonia Centro, en la ciudad de Acapulco, Guerrero, como referencia frente a la tienda de departamento Coppel Bahía, vieron a una distancia de 15 metros un vehículo mal estacionado, es decir, en doble fila, siendo un vehículo Pontiac G3 color negro, en donde refieren que tenía siglas de la FGR, Fiscalía General de la República, adheridas en la puerta delantera, escudos nacionales mexicanos en su medallón, así como la leyenda de servir y proteger al pueblo en la puerta trasera y cajuela, simulando unas placas de circulación 01974, causándoles extrañeza, ya que ellos tienen conocimiento que no eran así los vehículos de la institución a la que han hecho referencia, por lo cual se quedaron
Y el policía Emanuel Radilla Noriega le habla al subdirector de nombre Julio César Alarcón, quien les indicó que esperaran en ese lugar, ya que iba a llegar personal de la Fiscalía General de la República. Y arribando a las 14:25 horas, los elementos Guillermo David Hernández Morín y Jorge Aguirre Reveles en una camioneta blanca, y fue donde el policía Guillermo David Morín refiere que estos dos elementos refieren que el 19 de febrero del 2020 se concatena con lo manifestado de los anteriores elementos, le ordenan que se trasladen a este lugar, ya que había un reporte de compañeros de que había un vehículo con logotipos de la corporación a la que ellos pertenecen, es decir, de la Fiscalía General de la República, por lo cual se trasladan, y estos dos elementos refieren lo mismo, que llegan a las 14:25, se acercan a los policías ministeriales, ven en el lugar el vehículo ya referido, y ellos les refieren que ellos no usan balizados de esa forma y que solamente usan camionetas de tipo pick-up blancas con placas de circulación, por lo cual en ese momento los cuatro coinciden que ven al ahora acusado que sale e ingresa al vehículo y lo aborda, y es cuando se acercan al dicho vehículo, y fue que Manuel Radilla junto con David Morín se acercan a este vehículo, le solicitan se identificara, y el cual el acusado, ellos refieren que de forma prepotente y agresiva les contesta que era agente federal, exhibiéndoles del lado de la ventanilla un gafete con las siglas de la Fiscalía General de la República, que si bien es cierto, dicen que está polarizado, refieren que sí era posible ver sus características, ya que estaban a una corta distancia. Es cuando, al insistir, el acusado abre la puerta de su vehículo del lado del conductor y observan un arma de fuego en el compartimento de la puerta del conductor. Fue que se volvió a identificar con este gafete y les indica que se encontraba comisionado directamente del fiscal general de la República, observando el policía federal ministerial que ese gafete no contaba con las medidas de seguridad que tienen los gafetes de la institución. Tan es así que él manifestó que él cuenta con su credencial y tiene varios seguros o varios los candados de seguridad, de los cuales pues no se podía apreciar nada de eso. Y fue que el policía Radilla le solicita esa identificación, la marca como el indicio 1, el elemento Rogelio González, una credencial color blanca con una fotografía que concordaba con las características físicas del acusado, con logotipos de la FGR y escudo nacional, la cual estaba fechada con 10 de enero del 2020, en donde según el acusado lo acreditaba como agente federal, entregándosela al elemento Rogelio González Cruz, y quien realizó este elemento la inspección del vehículo, localizando en el compartimento de la puerta del conductor un arma de fuego marcada como el indicio 2, un arma de fuego color plateada con su cargador y un cartucho útil. Asimismo, el indicio 3, una placa metálica con la leyenda Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Policía Judicial 465, y en la guantera el indicio 4, que es una tarjeta de circulación con folio D42857 expedida a nombre del acusado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. Es importante señalarlo, ya que estos indicios fueron debidamente incorporados por parte del elemento de la policía aquí ante la vista de todos nosotros, y el cual quedó como evidencia material. También es importante señalar que esta tarjeta de circulación pues acredita que ese vehículo pues lo usa es de uso personal, y que pues no
hasta este momento pues no podía acreditar que haya sido de la institución de la Fiscalía General de la República. Por lo cual, pues también este elemento, Rogelio González, es quien reconoce estos indicios que localizó, recolectó, etiquetó y embaló y entregó a la bodega de indicios de la Policía Federal Ministerial a través de los documentos idóneos y pertinentes. Para esto, pues ya también el oficial David Morín le indica la detención a las 14:36 horas, que fue lo que él manifestó, también que le hizo una lectura de derechos, la cual no quiso firmar en ningún momento. Todos fueron coincidentes en que lo trasladaron a las oficinas de la Fiscalía General de la República, no sin antes solicitar las grúas Santa Lucía para el traslado también de este vehículo. David Morín hizo el registro nacional de detención debidamente. El oficial Aguirre solicitó el certificado médico ya en las oficinas, del cual tuvieron que trasladar a un hospital, ya que fue la indicación del médico legista en ese momento, y fue que el elemento Radilla, así como Morín, en compañía de una ambulancia de la Cruz Roja, ellos refieren que lo acompañaron a este nosocomio, es decir, a la unidad médico familiar 9 del IMSS, dándolo de alta y volviéndolo a llevar a esas oficinas. Y también es importante señalar que en ese tiempo Rogelio González hace el informe policial homologado y demás anexos para ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Fiscal Federal. Todo esto, señor, es que se concatena ya con actos de investigación y mucho más ya con las testimoniales ante este Tribunal de Enjuiciamiento, con el testimonio de Daniel Morales Cruz, quien es el Policía Federal Ministerial, quien en lo que interesa nos manifestó y escuchamos que él realiza la inspección de estos indicios el día 20 de febrero del 2020, los cuales se encontraban en la bodega de indicios, en donde nos describe cada uno de ellos y nos hace referencia también que él hace la inspección del lugar de la detención, es decir, que se trasladó al Coppel Bahía, aquí en Aquiles Cerdán, Colonia Centro, en Acapulco de Juárez, Guerrero. Tan es así que nos hizo un croquis de a dónde realizó esta inspección y de cómo se trasladó. También, señor, se cuenta con la inspección del vehículo el día 20 de febrero del 2020, quien tuvo a la vista el vehículo Pontiac modelo G3 color negro con los engomados HBF 594A y HDS 314B del estado de Guerrero, con las placas traseras y delanteras con número HDS 314B del estado de Guerrero, pintada en la parte posterior con el medio escudo nacional, las siglas FGR y los números 01974. Asimismo, balizado en el cofre el escudo nacional, la leyenda de servir y proteger al pueblo y la denuncia 089. También, señor, fue muy claro en manifestar que recibió el oficio 2332-2020 del 20 de febrero del 2020, signado por la licenciada Marta Patricia Vargas Arellano, subdirectora de Evolución Laboral y Archivo de la Coordinación de Planeación y Administración de la Fiscalía General de la República, el cual también fue debidamente incorporado como prueba documental y en la cual, palabras más, palabras menos, refirió que el ahora acusado no tiene ningún registro de haber sido servidor público de la institución. Tampoco que el vehículo en el que fue detenido y que es de su propiedad no pertenece ni ha pertenecido a esta institución. Asimismo, el gafete no fue expedido por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, ni mucho menos firmado por el Fiscal General de la República. Y por lo que hace a la placa metálica, el indicio 3 no perteneció a la PGR ni a la ahora Fiscalía General de la República. También, señor, se dio parte a usted del oficio del S16613
de 24 de febrero del 2020, signado por el general brigadier, jefe del Estado Mayor Gerardo Serna Melchor, de la 27 Zona Militar, documento que también fue debidamente incorporado como prueba documental y en el cual, en lo que nos interesa, señaló que no existe ningún antecedente que el ahora acusado cuente con un permiso o licencia para portar armas de fuego para por parte de esa institución. Lo cual, señor, nos lleva a irnos aún más, abundando más con los testimoniales de los expertos, es decir, de las personas que realizan diversos dictámenes en cada una de sus especialidades, demostrando su, primero que nada, profesionalismo, su capacitación para poder hacer un dictamen y de ahí cómo realizaron este dictamen, es decir, por qué un planteamiento del problema, realizaron un estudio y por ende una conclusión a la que llega cada uno de estos documentos aportados en este asunto. Y es decir, que el perito Manuel Hermenegildo López Pérez, el perito en balística forense, nos manifestó de viva voz que él realizó un dictamen con folio 911-2020 de 20 de febrero del 2020, quien tuvo a la vista y realizó el análisis del indicio, marcado como número 2, y dijo que se trataba de un arma de fuego tipo pistola, marca Raven, calibre .25 auto, modelo P25, matrícula 493786, la cual la contempla el numeral 9, fracción primera de la ley especial, como de las permitidas para portar o poseer con las limitaciones de ley, admirándose más con el testimonio de Edgar Alejandro Palma González, perito en fotografía forense, quien realizó y dijo que hizo el dictamen con folio 913 de 20 de febrero del 2020 y quien señaló en lo oral que tuvo a la vista los 4 indicios que he referido en distintas ocasiones en la bodega de indicios de la Policía Federal Ministerial, así como el vehículo marca Pontiac tipo G3, modelo 2009, color negro, y la cual también manifestó las diversas características que también ya he descrito y los cuales fueron sujetos a realizar tomas fotográficas consistentes en 29 impresiones fotográficas incorporadas ante este tribunal de enjuiciamiento, del cual cabe soslayar que también se anexó todo el dictamen completo, por lo cual pues no cabe duda de estas impresiones fotográficas. Y también escuchamos a Héctor Inés Echeverría Soto, perito en documentos cuestionados, quien realizó el dictamen con folio 927-2020 de 20 de febrero del 2020, donde primero que nada y principalmente determinó la autenticidad de la credencial supuestamente expedida por la Fiscalía General de la República a nombre del acusado, fechado en la Ciudad de México el día 10 de enero del 2020, donde había sido nombrado como agente federal, el cual presentaba escudo nacional, siglas de la FGR, Fiscalía General de la República en su extremo superior izquierdo y señalado como indicio 1, y que tuvo a la vista al igual la credencial expedida por la Fiscalía General de la República a nombre de Guillermo David Morín Hernández, con número 640735, documento que presenta escudo nacional, la leyenda de la Fiscalía General de la República y siglas FGR en la parte superior, en la cual concluyó que el indicio 1 es falsa esa credencial, ya que derivada de la confronta es que pudo encontrar, primero, que la credencial cotejo mide 5 por 8.6 centímetros y la credencial cuestionado 9.6 por 13.4 centímetros. Ahora bien, también que la credencial cotejo tiene líneas guiloche, o sea, es decir, fondo de seguridad, y la credencial cuestionado tiene una ubicada en la parte central. Ambas tienen fotografía,
La credencial cotejo cuenta con fotografía fantasma, la cuestionada no. Y la credencial cotejo cuenta con kinegrama en líneas onduladas, microimpresiones al contorno de la fotografía, siglas FGR visible a la luz violeta, escudo nacional visible a la luz ultravioleta, y la credencial cuestionada no cuenta con ninguna característica de ese tipo, por lo cual se considera que es falsa esa credencial. Y por último, tuvimos la testimonial de Carlos Santillán Narváez, perito en tránsito terrestre, quien manifestó que realizó el dictamen 915 de 20 de febrero del 2020 y tuvo a la vista el automóvil de servicio privado de la marca Pontiac Sedán modelo G3, negro con placas de circulación HBF 594A del estado de Guerrero y HDS 314B del estado de Guerrero, en el cual se apreció en ambas puertas delanteras en letras color ocre FGR, Fiscalía General de la República, escudos nacionales mexicanos, no tiene ninguna alteración en sus elementos de identificación. También refirió que cuenta con una placa de circulación 01974, que también pudo observar que tiene denuncia anónima 089 y que se encontraba con un vidrio polarizado. Lo cual, señor, una vez que podemos unir y concatenar todas estas testimoniales, podemos llegar a la conclusión que también se actualiza el agravante del penúltimo párrafo, es decir, que se realice con el propósito de cometer algún delito. El utilizar una credencial con identificación falsificada y el utilizar esta para portar armas de fuego es lo que realizó el acusado desde el momento en que se identifica, primero con su pasante, con los elementos captores. Eso quiere decir que el elemento subjetivo queda actualizado, ya que él sabía y tenía dentro de su radio de acción y disponibilidad este armamento bélico, por lo cual pues se tiene que actualizar, dado que también, pues ya como hemos escuchado cada uno de los órganos de prueba, pues se tiene actualizada la existencia de cada uno de estos elementos, del arma de fuego, del vehículo con apariencias de la institución de seguridad pública, también de que usurpó las funciones públicas desde el momento en que él se acredita como un agente supuestamente federal, del cual pues también los elementos normativos están actualizados, dado que con las documentales incorporadas, pues también se demuestra pues que él no es ningún servidor público, que no puede traer ni siquiera un vehículo con esas apariencias, no puede traer el arma de fuego, y cabe soslayar pues que él sí falsificó esta credencial, dado que también es claro y preciso el perito de documentos cuestionados. Por lo cual, señor, ante todo esto, pues, se tiene acreditada esa plena responsabilidad en los delitos que se le ha acusado. Por lo cual, insisto, la Fiscalía Federal cabe señalar que debe de emitir un fallo condenatorio por la ilicitud y la comisión de todos estos delitos. ¿Es cuánto, señor? Muy bien. Bajo la misma hipótesis, cedo el uso de la voz a la defensa para que exponga sus alegatos de clausura. Adelante. Muchas gracias, señoría. Con su venia. Facta non presumuntur sed probantur. Los hechos no se presumen, se deben probar. Señoría, estamos frente a un caudal de insuficiencia probatoria. Todas las normas relativas a los derechos humanos se deben de interpretar de acuerdo a la Constitución, a los tratados internacionales, favoreciendo en todo momento a las personas con la protección más amplia. Eso es un deber constitucional, señoría. En este juicio no está alejado de lo establecido en el artículo 1 constitucional, que nos establece y obliga al juzgador a promover, respetar, ponderar y proteger, pero sobre todo garantizar los derechos humanos de mi representado. Siguiendo con la protección más amplia, en un ejercicio convencional se debe desarrollar en este juicio y deberá prevalecer el objeto del proceso penal consagrado en el artículo 20, apartado A, fracción primaria,
que es, señoría, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y en consecuencia se dé una reparación del daño. Pero, señoría, estamos frente también a un mandato constitucional que se llama carga de la prueba. La carga de la prueba está consagrada en el artículo 20, apartado A, fracción quinta, y esa corresponde exclusivamente a el órgano acusador, quien tendrá que demostrar no solo la culpabilidad, sino también la responsabilidad penal. Para ello, señoría, existe la exigencia constitucional. Estamos frente a 4 tipos penales diversos, 4 tipos penales que tienen elementos constitutivos, elementos objetivos, elementos subjetivos y, por supuesto, elementos normativos, que no hay que olvidar tampoco, a la luz de la teoría del delito, los presupuestos de cada uno de los delitos. Frente a ello tenemos la usurpación de funciones, utilizar credenciales de identificación falsa, la utilización de un vehículo y la aportación de un arma de fuego. Señoría, cada uno de ellos tiene elementos constitutivos que la Fiscalía no pudo superar y no pudo acreditar. Hemos escuchado el alegato de clausura de la Fiscalía y hoy atenta contra el deber de lealtad, pues que debido al informe policial homologado me cambió hoy toda su teoría al mencionar que los policías, derivado del interrogatorio que se les practicó a los testigos, hoy dice el fiscal que la identificación fue mostrada, que supuestamente fue mostrada por mi representado, fue cuando abrieron la puerta los policías, cuando mi representado les enseñó la credencial y que podían ver a través del polarizado. Sin embargo, señor juez, quedó demostrado, y usted lo escuchó perfectamente claro, no solo con los policías, no solo con los peritos, que era evidente que ese polarizado no se podía ver. Por lo tanto, no podemos creer esos hechos que la Fiscalía logró establecer en su teoría del caso y que hoy en el alegato de clausura lo está modificando. No ha podido romper la presunción de inocencia la Fiscalía, señoría, que es una obligación constitucional. ¿Ha escuchado usted a través de los órganos de prueba ese acontecimiento que no se ha podido romper? No cumplió con lo prometido en su alegato de apertura y evidentemente no puede encuadrar las conductas típicas que hoy le reprochan a mi representado. De tal manera que en este momento me lleva a invocar la fracción octava del artículo 20 del apartado A de nuestra Constitución. Es decir, señor juez, no podrá usted condenar a mi representado porque no existe plena convicción y deberá de dictar una sentencia absolutoria en términos del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque en este momento estamos invocando la atipicidad por ausencia de conducta. Señor juez, aún existiendo la libertad probatoria, todos los órganos de prueba que presentaron la Fiscalía presentan contradicciones y usted los escuchó. Usted presenció. Eso es lo maravilloso de este nuevo sistema, que a la luz del principio de contradicción y de inmediación podemos esclarecer el hecho y podemos proteger al inocente. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar nos llevaron a escuchar las incongruencias de cada uno de los policías y de cada uno de los testigos. No pudieron establecer las circunstancias de ejecución, no pudieron establecer el modo, no pudieron establecer el tiempo. Y no hay que olvidar que dijeron que mi representado estuvo en todo momento en el interior de una tienda Coppel Bahía, que salió y que todos los policías, los 4 policías que fueron los que lo prendieron, lo estaban esperando. Y escuchamos, señor juez, más de 25 minutos, más de 30 minutos estuvieron esperando a que abordara, ojo, abordara. Y aquí es importante recalcar que no se cumple con una condición del elemento del tipo objetivo, utilizar. En ningún momento los policías detuvieron a mi representado utilizando el vehículo en funciones encendido. Pero sí, un policía dijo, ¿lo encendió? No, señoría, es utilizar. El verbo rector es utilizar. No es encender el vehículo, no es abordar el vehículo, es utilizar un vehículo. Y, además, con propósito de cometer un delito. Hemos escuchado que el elemento subjetivo no ha sido demostrado. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es el medio comisivo? No lo escuchamos. Únicamente escuchamos un alegato basado en una narrativa de un hecho narrado por los fiscales. De la
extracción y de la apreciación, atendiendo la lógica y las máximas de la experiencia del señor juez, podemos también establecer duda razonable. ¿Por qué? Porque es probable que cualquiera de nosotros entre a una tienda departamental y cuando salga tenga siglas en su propio vehículo y que al abordarlo pueda ser incriminado. También no hay que olvidar qué sucedió con el arma de fuego. Qué casualidad, señor juez, que el único que pudo advertir el arma de fuego fue el policía Rogelio. Los 3 policías aprensores, y usted lo escuchó, señor juez, los 3 policías, ninguno dijo que vio el arma. Los 3 dijeron, la vimos cuando estaba en el sillón del piloto. Eso fue lo que respondieron. Nunca dijeron dónde estaba, pero sí respondieron, y a pregunta expresa de su señoría, uno de los testigos dijo, él no la traía, estaba en el carro. ¿Y cómo lo supo? Porque la vi cuando estaba en el sillón. Eso fue lo que respondió un testigo a preguntas expresas de usted. Por lo tanto, señoría, no se puede encuadrar el delito de portación de arma de fuego, de utilización de vehículo, y vamos a lo más interesante. El delito de utilizar credenciales de identificación falsa y de usurpación de funciones. Lo maravilloso de la teoría del delito es que debemos atender no solo a los elementos objetivos y subjetivos, sino también a los verbos rectores. En esos tipos penales nos establece que dentro de la usurpación, tal cual la clasificación jurídica de la Fiscalía, dijo 250 facción primera, al que ser sin funcionario se atribuya y ejerza. En ningún momento se demostró que mi representado estaba ejerciendo alguna función o que estaba realizando alguna función de la supuesta atribuida. Es decir, ellos han narrado, salió de Coppel Bahía, abordó el vehículo y ahí fue detenido. ¿En qué momento, de acuerdo a la flagrancia del delito, en qué momento estaba realizando una función o usurpando una función de un policía o de un agente policial? En ningún momento. Estaba a bordo de un vehículo. Así fue como lo detuvieron. No existe un propósito para cometer el delito. No existe un medio comisivo. ¿En qué momento estaba realizando una función o usurpando la función como tal, cometiendo algún delito? Ninguno. Vamos a analizar el delito de utilizar credencial de identificación falsa. Ok, estamos de acuerdo, pero uno de los elementos es que sea falsa. Y la prueba idónea para acreditar la falsedad de un documento lo era, es cierto, una pericial en documentoscopía. Pero esa documental en documentoscopía quedó desacreditada, señor juez. Señoría, esa documental, esa pericial en documental quedó desacreditada por muchas razones. No existe idoneidad, no existe pertinencia y por supuesto no existe valor que se le pueda conceder a esa prueba pericial del perito de nombre Héctor Inés Echeverría Soto. La Fiscalía dijo respecto a este documento, respecto a este pericial, que estaba utilizando la credencial falsa con propósito de cometer un delito. Y dijo, con esa pericial se acreditó el elemento subjetivo, el propósito. No es cierto, señoría. Esa pericial es deficiente, no es idónea y no es pertinente. Por lo tanto, no se puede conceder valor probatorio. Y no se le puede conceder valor probatorio porque quedó desacreditado el perito. El perito, al interrogatorio formulado por esta defensa o al contrainterrogatorio formulado por esta defensa, se le preguntó, perito, ¿tiene valor un documento cuya vigencia ya no existe? ¿No está vigente? Dijo que sí. ¿Tiene valor un documento cuya vigencia ya pasó? Dijo que no tiene valor. Y cuando se le preguntó si el documento cotejo tenía vigencia, dijo que no tenía vigencia, por lo tanto no tenía valor, por lo tanto no podía hacer ese peritaje con esa credencial. Ahora bien, señoría, no existe ningún documento en el cual haya corroborado todo lo que refirió, que analizó con el documento cotejo. No pidió a la Fiscalía General de la República, al Departamento Idóneo, que le explicara cuáles eran las características que debería de contener una identificación de esa naturaleza. No existe en ese dictamen, no lo dijo el perito y sí reconoció que lo único que hizo fue realizar un cotejo con una identificación que le dio la Fiscalía. Fue lo único. Por lo tanto, ese peritaje no puede ser considerado a la luz de un valor probatorio. Por el contrario,
carece de idoneidad y de pertinencia para realizar. Ahora bien, tomando en consideración el hecho de que los policías Jorge Aguirre Reveles y Emanuel Radilla Noriega, que fueron parte de los policías aprensores, estos cayeron en serias contradicciones. Estos cayeron en serias contradicciones porque no establecieron de manera congruente el hecho. Por el contrario, favorece al acusado de manera tal que hayan manifestado que no vieron el arma de fuego, que no supieron dónde estaba hasta que el policía Rogelio González Cruz fue quien les dijo que había un arma de fuego y fue que ellos se asomaron y ya estaban en el sillón. Pero señoría, aquí existe la duda. No es posible, y las máximas de la experiencia nos lo dicen, que haya sido sembrada esa arma, que esa arma haya sido establecida. Claro, la Fiscalía va a decir en su réplica por qué no lo descubrió la defensa o por qué no lo acreditó, claro, pero no es nuestra teoría del caso. Sin embargo, eso pudo haber sucedido, claro, por supuesto, y mientras exista eso es duda razonable. Por otro lado, la Fiscalía pretende acreditar con Ana Laura Hernández Morales, una persona que dicen ellos era pasante de mi representado y que lo acreditaron con un documento expedido en Coppel. Pero lo que no pudieron acreditar fue el hecho de que Ana Laura Hernández Morales haya visto el arma de fuego. Si escuchamos el audio del interrogatorio por la propia Fiscalía, Ana Laura Hernández Morales refirió que nunca vio el arma de fuego. Es decir, ella estuvo en el vehículo supuestamente prácticamente mediodía, pero nunca vio el arma. Por lo tanto, se desconoce la existencia y ese testigo no pudo ser idóneo y ateste en referir si existía el arma de fuego o no. Es importante, señor juez, recalcar esto, porque a través de ella la Fiscalía pretende acreditar su teoría del caso y establecer la existencia de una credencial falsa que no se pudo acreditar que era falsa porque la pericial es deficiente, el arma de fuego, que tampoco está el arma de fuego, el vehículo. Es importante restarle valor probatorio en ese sentido, pero por el contrario, si dice que nunca vio el arma y que no estaba ahí, o por lo menos crea la duda razonable respecto a la existencia y ubicación del arma, sin pasar por inadvertido que ella fue entrevistada, señor juez, el 20 de febrero, o sea, un día después. ¿Pero qué sucedió realmente el 19? Ana Laura dijo en su ateste que ella llegó a preguntarle a los policías qué había sucedido, por qué lo habían detenido, y ahí no la entrevistaron después. ¿Después por qué? El 20 de febrero, según ellos, dicen que ella llegó a la Fiscalía a preguntar por el detenido y que ahí voluntariamente hizo su declaración. Pero en realidad eso nunca lo vamos a saber porque pues obviamente ella no refirió por qué llegó a ese lugar. Sin embargo, en nada beneficia la teoría del caso de la Fiscalía el hecho de que ella haya manifestado que estuvo en el vehículo porque no vio el arma de fuego. Eso es importante recalcar. En ese orden de ideas, señor juez, en lo que respecta a la aportación de arma, solo existe un testigo que dice que vio el arma o que dice que encontró el arma. Fue Rogelio González Cruz. Fue el único. De ahí todos los testigos han referido que se enteraron de la existencia del arma porque Rogelio lo dijo y porque la vieron ya en el sillón del piloto. Ahora bien, el otro delito, la utilización de vehículos, señoría, eso es muy claro porque la fracción cuarta del artículo 250 bis establece que utilicen vehículos con balizaje. Y el verbo rector aquí es utilizar, pero tiene que tener un medio, tiene que tener un motivo, tiene que tener un fin. Y la Fiscalía únicamente dijo, y a preguntas de contrainterrogatorio, dijeron, el vehículo estaba estacionado. Y ellos estuvieron 30 minutos esperando a que una persona abordara el vehículo. Es decir, el vehículo estaba estacionado. Y, recalcamos, uno de los policías dijo, mal estacionado. Peor aún, resulta que en ese momento, atendiendo al verbo rector de la fracción cuarta, no estaba utilizando el vehículo. Es decir, ¿de qué manera? Ni siquiera encendido estaba.
¿Qué pudo haber sucedido, señoría? No lo sabemos. Esa es la duda razonable. Por lo tanto, analizado todo esto, señoría, a la luz de las máximas de la experiencia, usted deberá dictar una sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria a la luz de la atipicidad por ausencia de conducta. Todo el debate se constituyó frente a ello, frente a la atipicidad, frente a la falta de conducta, porque no se acreditaron los elementos subjetivos y normativos de los tipos penales. Por lo tanto, señor juez, es evidente que no se ha acreditado tal situación ni cómo ejecutó mi representado los hechos que se le atribuyen. Es por ello, señor juez, que en términos del artículo 405 solicitamos se dicte una sentencia absolutoria ante la existencia de atipicidad por la falta de conducta, derivado de que no se acreditaron los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales que se ha descrito por parte de esta defensa. Lo que se reclama es el respeto a la certeza del derecho, pues la justicia no puede admitir depender del capricho de los que gobiernan, sino de una norma clara y precisa. Es por ello que, señoría, que solicitamos una congruencia al momento de dictarse de la sentencia y que no sobrepase los hechos que se probaron o los hechos que no se probaron. Y ante la duda razonable se debe de absolver. ¿Es cuánto, señoría? Muy bien. Cedo el uso de la voz a la Fiscalía para una réplica a lo manifestado por la defensa. Adelante. Sí, señoría, la Fiscalía de la Federación solamente manifiesta que para acusar hay que probar. En la Fiscalía Federal, con todos los órganos de prueba escuchados en este juicio y con los alegatos ya dados hace un momento, pues es que acreditó y actualizó todos los delitos y su plena responsabilidad en la comisión de esto. No basta solo dar suposiciones y dichos subjetivos por la defensa, todavía haciéndose valer de datos transgiversados para su conveniencia. Es decir, pues obviamente los testimoniales que escuchamos, pues las va a dar a su favor para obtener un fallo absolutario, de lo cual, pues como usted lo ha escuchado a lo largo de todo este juicio oral, pues cabe señalar solamente que pues sí se acreditaron todos estos elementos, por lo cual se insiste en la petición del fallo condenatorio por los delitos por los cuales fue acusado y ¿es cuánto, señor? Cedo el uso de la voz a la defensa por una dúplica a lo manifestado por la Fiscalía. Gracias, señoría. Únicamente solicitamos que se dicte la sentencia en términos del artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución y en términos del artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respetando en todo momento los derechos humanos de mi representado en términos del artículo 1 constitucional. ¿Es cuánto, señoría? Muy bien. Previo a cerrar el presente debate, pues voy a otorgar por último la palabra al acusado si tiene alguna manifestación al respecto. Sí, su señoría, yo confío en Dios y en la investidura que representa su señoría en este sistema penal federal acusatorio y que todo se hará conforme a derecho. ¿Es cuánto, su señoría? Muy bien. En esa tesitura, pues el suscrito declara cerrado el debate. En esa tesitura, con base en el artículo 400 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que refiere que inmediatamente después de concluido el debate, pues ordenará un receso
para deliberar en forma privada, continua y aislada para emitir el fallo correspondiente. Esta deliberación señala que no podrá exceder de 24 horas ni suspenderse, salvo que en caso de enfermedad grave del suscrito o algún miembro del tribunal. Y bueno, dicen en estos casos, pues la suspensión no podrá emplearse por más de 10 días o deberá reemplazarse al juez. Sin embargo, pues no estamos en ese supuesto normativo. En esa tesitura, pues voy a solicitar a las partes para emitir el fallo correspondiente, que sería para el día de mañana a las 16 horas. Es el día 12 de febrero del año en curso. Muy bien. Para que la administración del centro haga las gestiones meramente administrativas de ello. ¿Alguna manifestación final que tenga que realizar? Ninguna, señor. La defensa. Copia del audio y video, señoría, de presente audiencia. Muy bien, se autoriza. Don José le hizo una manifestación final. Gracias por todo, su señoría. Muy bien, en esa tesitura, con base en el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues quedan debidamente notificados los intervinientes de la presente audiencia. Sin más que dilucidar por el momento, declararíamos cerrada y terminada la presente audiencia. Muchas gracias y muy buena noche tengan todas las partes. De pie, por favor.